Integración del expediente de evidencias. Evidencias de aprendizaje. Para el proceso de evaluación, el docente deberá escoger evidencias de aprendizaje de dos situaciones diferentes. En cada una de estas, deberá incluir dos evidencias de alumnos, una con alto desempeño y otra con desempeño mejorable, acompañadas de un material de apoyo que ha servido al docente en el proceso de enseñanza. Estas evidencias docentes pueden ser esquemas, presentaciones electrónicas, exámenes, etc. Elección de las evidencias. Dentro de las evidencias de los alumnos de alto desempeño, se elegirán los trabajos con una evaluación destacada. Es recomendable poder respaldarlo con la aplicación de un instrumento de evaluación apegado a las necesidades del tipo de evidencia en cuestión. La evidencia debe contener la retroalimentación que hace usted al alumno para mejorar en trabajos futuros. Dentro de las evidencias de los alumnos de bajo desempeño, se elegirán los trabajos con una evaluación mejorable. Es recomendable poder respaldarlos con la aplicación de un instrumento de evaluación apegado a las necesidades del tipo de evidencia en cuestión. La evidencia debe contener la retroalimentación que hace usted al alumno en los criterios que presentan un bajo desempeño. Características de los trabajos desarrollados por los estudiantes. En la siguiente tabla se detallan las características de las evidencias de aprendizaje, las cuales se deberán cumplir rigurosamente. Los formatos válidos para cualquier tipo de evidencia son PDF, JPG o PNG, con un tamaño máximo de 10 MB. Características de los materiales de apoyo que usa el docente. En el caso de las evidencias de enseñanza, las características son similares, teniendo una variante en la extensión de la cantidad de diapositivas, en las que no se especifica un número máximo de ellas, pero sí en su tamaño, el cual es de 10 MB. Nomenclatura de las evidencias. Cada evidencia debe ser nombrada de acuerdo a una nomenclatura, la cual podrá usted verificar en la guía técnica de la asignatura correspondiente. La siguiente imagen muestra un ejemplo de la nomenclatura empleada en las evidencias de la asignatura de informática. Uno de los puntos más importantes es el texto que el docente realizará a partir del análisis de cada evidencia. Esta argumentación debe cumplir con ciertos puntos, que explicaremos a continuación. A partir de las evidencias presentadas, el docente elaborará un texto de análisis, donde argumente la manera en la que emplea el conocimiento sobre las características de sus estudiantes y del contexto educativo, considerando el modelo educativo por competencias. El tiempo para realizarlo en línea será de 4 horas. El texto de análisis será evaluado posteriormente mediante una rúbrica por evaluadores certificados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La primera parte de la argumentación la conforma el contexto educativo. Se espera que el docente dé cuenta de las características académicas, sociales, económicas, de infraestructura y de organización, entre otras, del subsistema en el que labora, de la escuela y de sus estudiantes. Para argumentar sobre el subsistema, podemos proporcionar información general, por ejemplo, el tipo de bachillerato, la modalidad, los programas institucionales, la filosofía institucional, cobertura, indicadores, antigüedad, misión, visión, valores, etc. Dentro del contexto de la escuela encontramos la ubicación, las características de infraestructura, las principales actividades económicas de los padres de nuestros estudiantes, la participación de los padres de familia en el proceso educativo, entre otros. Se debe describir la información que impacte en la asignatura de la que se trate. Para argumentar el contexto del estudiante, nos podemos basar en la cantidad de alumnos con los que se trabaja en el grupo del que se tomó la evidencia, cantidad de hombres y mujeres, así como las formas de aprendizaje y las características juveniles como rebeldía, apatía, apertura, entre otras. Es decir,
Se describirá puntos positivos y negativos del comportamiento de los estudiantes para el proceso de aprendizaje, así como información que impacta en la asignatura de que se trate. La segunda parte del texto de análisis la conforma la argumentación del diseño de la estrategia didáctica. Se espera que, de acuerdo con la disciplina que imparte, analice y describa su trabajo considerando los propósitos y contenidos del programa de estudio vigente que corresponda. Justifique la estrategia didáctica empleada, las actividades que llevó a cabo y la forma en que realizó el proceso de evaluación. Para detallar la argumentación del diseño de la estrategia didáctica, analice y describa su trabajo considerando propósito de la asignatura, propósito del bloque, el aprendizaje esperado, el enfoque, las competencias genéricas y disciplinares desarrolladas, el tema específico de la situación de aprendizaje de las evidencias presentadas y la justificación de las estrategias didácticas. En cuanto a las actividades que llevó a cabo, realice una descripción de la actividad realizada por el docente, una descripción de la actividad realizada por el alumno, así como una descripción de los recursos y el material didáctico empleado. Con respecto a la forma en la que se llevó a cabo el proceso de evaluación, describe el instrumento de evaluación empleado, la estrategia o técnica de evaluación, recordando que debe ser con un enfoque de evaluación personalizado centrado en el estudiante. La tercera parte de la argumentación está conformada por el análisis de los resultados de la práctica educativa. Se espera que el docente efectúe el análisis de los resultados obtenidos por sus estudiantes y los relacione con su práctica. Para llevar a cabo el análisis de los resultados obtenidos por sus estudiantes, se recomienda una explicación del nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno, así como las dificultades que enfrentó. Deberá describir la retroalimentación, es decir, el comentario de acciones que llevó para dar a conocer al alumno los logros y aspectos a mejorar en su proceso de aprendizaje. Para analizar los resultados obtenidos por sus estudiantes y relacionarlos con su práctica, puede reflexionar y describir lo que se enseña y cómo se enseña, por qué has elegido estas actividades y no otras. Es recomendable que realice una reflexión sobre los logros y aspectos a mejorar en su intervención docente. Puede considerar futuras acciones que promuevan el cambio y la mejora de la calidad de la propia docencia. ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de su docencia? ¿Qué has aprendido de tu propia enseñanza y qué tipos de cambios has experimentado? Integración del expediente de evidencias.